dice la crónica del ataque, dice respecto a la actitud de los soldados, ¿no es cierto? Porque Montoneros elige una unidad alejada en el norte para robar armamento, gobierno democrático de Isabel Perón, y entonces confiaban en que los soldados no iban a presentar resistencia. Y entonces en el relato dice: a partir de este momento comienza una verdadera batalla. Los soldados, armados o desarmados en algunos casos, desobedecieron la orden de rendición. En todos lados presentaron fuerte resistencia y en algunos lugares esa resistencia fue suicida. Aventuramos la hipótesis de que esta resistencia suicida de los soldados tiene que ver en parte con el bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona y básicamente el terror mítico inculcado por los superiores a los extremistas drogadictos enfurecidos que asesinan sin compasión. En el ataque al cuartel, una regla general fue que los soldados, cuando podían, escapaban de los lugares atacados por nuestras fuerzas, pero ninguno suelta el fusil y una vez a distancia buscaban parapetarse para iniciar el fuego, etcétera, etcétera. En el ataque montonero en Formosa lograron escapar los atacantes en 2 aviones, habían secuestrado un avión de aerolíneas argentinas y se llevaron algo de armamento y quedaron 14 muertos atacantes, 10 soldados muertos, un oficial, un suboficial y un agente de la policía de la provincia de Formosa. Recién Julio y José mencionaban la inequidad de las reparaciones, porque es bueno saber que a los atacantes del cuartel, a 11 de los muertos atacantes del cuartel, se les ha pagado una indemnización. O sea, el Estado argentino les ha pagado una indemnización a aquellos que asaltaron un cuartel del ejército argentino, una instalación del Estado, mataron a agentes estatales, mataron a 10 ciudadanos que cumplían con la ley de servicio militar obligatorio. El armamento que lo robaban para combatir al gobierno constitucional, y hoy el Estado argentino les paga una indemnización a los familiares de esos atacantes, y a los soldados muertos no se les ha dado reparación alguna. Ahora enseguida pasamos a las preguntas del público. Yo voy a colocar 1 o 2 videitos nada más para motivar alguna respuesta del panel. Luis, ¿querías decir algo? Sí, que tenemos poco tiempo. Sí. ¿Querés pasar a la pregunta directamente? ¿Sí? ¿Señores? ¿Sí? Tenemos una voluntaria impulsada por su padre, Belén, si nos das una mano. Bueno, queda abierta la pregunta de todos ustedes, ¿eh? La verdad que lo primero que quiero, estoy realmente muy emocionado. Tengo 58 años. Yo viví esta época con mucha angustia, con mucho miedo, una época muy difícil. Pero la única reflexión que me cabe es realmente felicitarlos a los 5 porque se hayan sentado juntos, uno al lado del otro. No debe ser fácil. Y que se hayan escuchado. Yo creo que ese es el secreto de los argentinos y de todo el mundo, porque se ven conflictos en todo el mundo, es que nos escuchemos y que nos pongamos en el lugar del otro, que entendamos en los zapatos del otro para encontrar la paz. ¿Cualquiera del panel que quiera contestar o...? Bueno, siguiendo un poco la línea de mi vecino, quiero agradecerles que estén juntos. Como argentino me hace mucho bien ver esta actitud. Quisiera honestamente que trascendiera más, que fuera pública, y también me gustaría que fuera más cruda. Es decir, creo que el querer superar este trauma que nos separa a los argentinos
tal vez exija de aquellos que han sido más protagonistas de este drama, como es el caso de ustedes, sea más cruda el recuento, digamos, ¿no? Recién uno de ustedes dijo que jamás nadie le había pedido perdón por sus hermanos desaparecidos. Bueno, esto que sea público, que trascienda, me parece de una importancia enorme, como asimismo que el testimonio o el pedido de perdón por parte de algún ex guerrillero o de algunos ex guerrilleros por la sangre que derramaron, sangre inocente, también se pida perdón y se quiera superar este trauma, me parece que haría mucho bien. O sea, en definitiva, creo que se puede ser más crudo, más directo, más sincero, y eso a todos los argentinos que los escuchamos nos haría un enorme bien. Bueno, yo efectivamente lo conocí a Julio recién. Para mí es un privilegio y una oportunidad. Esto, digamos, este camino que estamos queriendo recorrer no es una actitud intempestiva ni temeraria, es producto de una larga y profunda reflexión, ni más ni menos que 40 años. Pero bueno, gracias a Dios hay ayudas y permiten avanzar. Y un interesante artículo publicó en El País el profesor Todorov, se llama Un viaje a la Argentina. Y el profesor Todorov dice: cuando uno atribuye todos los errores a los otros y se cree irreprochable, está preparando el retorno de la violencia, revestida de un vocabulario nuevo, adaptada a unas circunstancias inéditas. Dice el profesor Todorov. Y nos invita a la sociedad a que demos un paso para resolver un problema que evidentemente no hemos podido resolver en 40 años, porque sigue agobiándonos y sigue embargándonos el dolor. Y yo creo que en alguna medida la actitud general del grupo es invitar a la sociedad a avanzar en este camino, en el camino Todorov, que para ir a lo práctico y a lo concreto, para ser más crudo si se quiere, yo creo que pasa fundamentalmente en esta etapa, en estos momentos, por dos lugares. Uno es la búsqueda de la verdad posible. Debemos enfrentar la verdad, la que podamos encontrar, la que nos ayude a crecer, la que nos permita eventualmente, si lamentablemente se repitieran las condiciones del año 70 en este dolido país, no cometiéramos los mismos errores. Y esa verdad posible, creo que el disparador, sin lugar a dudas, es el perdón. El perdón que paradójicamente a veces es más fácil pedirlo que darlo. Y dice precisamente San Francisco de Asís en su oración que es perdonando que se es perdonado. Entonces hace muchos años, cuando empezamos con una solicitada que todavía no pudo salir a la luz, hablando del tema, escribíamos el perdón y lo dirigíamos expresamente a determinadas personas. Y a algunos no. No, a vos no te pido perdón, a vos sí te pido perdón, a vos no te pido perdón y a vos sí te pido perdón. Y reflexionando, ¿no es cierto?, y leyéndolo a San Francisco de Asís, y profundizando en nuestro sabido Padre Nuestro, bueno, el primer paso es perdonar. El primer paso es perdonar. Entonces el grupo de oficiales,
el grupo de militares, hay oficiales, no oficiales, hay soldados, hay ciudadanos, con el cual conversamos de estos temas, queremos pedir perdón, pero fundamentalmente, y en primer lugar queremos decir que perdonamos. Nosotros perdonamos. Nos pueden haber agraviado, nos pueden haber atacado, puede haber ocurrido lo que ha ocurrido, lo que quiera que haya ocurrido. Pero nosotros hemos perdonado. Inclusive a los personajes más paradigmáticos que teóricamente nos enfrentan, no guardamos rencor en nuestro corazón hacia ellos. En particular, quiere que sea crudo, la señora de Bonafini no le guardo ningún rencor en el corazón. Siento profunda piedad por su dolor, ¿no es cierto?, que manifiesta en cada manifestación, en cada expresión pública que realiza. Así que a la señora Bonafini yo ya la he perdonado, y como la he perdonado, le pido perdón. Como le pido perdón a Luján, que está sentada ahí, como le pido perdón a Félix, hijo de 2 desaparecidos, que está sentado por ahí, aunque no lo veo, como le pido perdón a Julio, que tiene 2 hermanos desaparecidos, y como el perdón no tiene que terminar exclusivamente en una expresión de deseo, simples palabras, se tiene que transformar en acción, tiene que haber una vocación de reparar. Mi vocación de reparar, a través de la búsqueda de la verdad posible, es el compromiso de que hasta el último de mis días, no sé cuánto dispondrá el Señor que siga en esta tierra, pero hasta el último de mis días haré el mayor de los esfuerzos y asumo el compromiso públicamente para buscar la historia y el destino de tus hermanos, Julio, y de cada uno de los desaparecidos, que no serán 30.000, que no serán 10.000, y no importa cuántos sean. Si encuentro uno, voy a ser muy feliz. ¿Me permitís el micrófono? Cortito. No, bueno, la verdad que Voy a casi tratar de no... que sea cortito. Ah, perdón. Ah, no Un te segundo. escuché, no te vi. Perdón. Bueno, la verdad que hablar ahora es muy difícil, sobre todo después de las últimas palabras. Yo me sumo a lo que dijeron los 2 señores anteriormente. Nuestra familia también es víctima de un hecho de terrorismo, y la verdad que celebro este panel y este encuentro, y felicito a los que lo organizaron. Y realmente es impresionante lo que ustedes transmiten, y creo que es una experiencia que sería muy valiosa que la repitieran en los lugares que puedan. Yo los invito a venir a Azul, le voy a organizar ahí para que tengamos ahí un encuentro, y creo que es un ejemplo impresionante que nos hace mucha falta en este momento. Y bueno, en lo que podamos ayudar, estoy a disposición, pero quiero darles la fuerza para que sigan en esto, porque en un momento de tanta desorientación social que estamos viviendo, y como bien explicaron ustedes, después de 40 años no haber resuelto esto es porque realmente hay grandes problemas. Entonces hay un ejemplo acá. Porque por ahí el gran problema que tenemos nosotros no es tanto político ni económico, sino cultural, de los problemas de divisiones intestinas, o como se quieran llamar, tenemos. Así que los felicito y muchas gracias. Yo no voy a responder a eso, agradezco más. Bueno, perdón. Se habló de perdón y se habló de misericordia. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero creo que olvidaron que hay 1.200 o 1.300 presos militares que tienen 80 años, que están enfermos. Yo soy víctima de uno de ellos, y que no están siendo juzgados, porque la ley dice que a los 70 años deben estar en sus casas,
y tengo amigos de 80, 82 años que están en Marcos Paz y en Ezeiza, con cáncer, con un montón de enfermedades. Entonces, si queremos que haya perdón, si queremos que haya justicia, que se aplique la justicia. Porque un hombre de 80 años, 82 años, yo tengo un hermano que tiene 74 años, 20 operaciones de cáncer y está preso. Y no está siendo juzgado. Está depositado para que lo juzguen, no sé cuánto. Entonces, me encanta la palabra de perdón. Yo también soy muy religiosa y sé el Padre Nuestro. Pero estamos mirando una sola cara. Y he sido víctima también en el caso de Azul, cuando mataron al capitán Gay y a su señora, así, entraron de repente en la casa de ellos y tengo muchos testigos que estuvieron ahí. Así que muchas gracias. Si me permite, yo le quiero contar algo más de mi historia personal que no conté porque no forma parte teóricamente del temario que nos habíamos planteado. Yo tengo 22 compañeros condenados a prisión perpetua. Tengo 22 compañeros condenados a prisión perpetua. Yo voy todos los lunes, los martes, los jueves a todas las cárceles y visito a todos los presos que puedo y demás. Me duelen mucho los presos, son una tristísima realidad, son una urgencia, no tengo lugar a dudas, pero lamentablemente no pasa por dentro de nuestras posibilidades. Nosotros lo que podemos hacer es reflexionar con la sociedad, con quienes quieran escucharnos, conversar, e ir generando eventualmente un humor social que haga entender el drama que pasó y el drama que se vive. Pero realmente ninguno de nosotros forma parte del gobierno, ninguno forma parte de entes estatales que tengan que ver con la justicia y todos son asiduos concurrentes a las cárceles y acompañantes de todos los presos y demás. Es una tarea paralela que hay que hacer. Nos la exige nuestra religión, nos la exige, en el caso mío, mi profesión. No hay que abandonar nunca al camarada caído, pero es otra cosa, la tenemos absolutamente presente. Ahora lo que queremos es reflexionar sobre qué nos enriquecería como sociedad, qué nos permitiría tender puentes que nos permitan convivir, de qué manera podríamos hacer para pensar juntos un futuro, un mañana, y que cuando nuestros familiares, camaradas, amigos que están presos puedan salir a una patria que puedan disfrutar y que pueda ser vivida. Enrique, perdón, lo interrumpimos a José, que iba a dar una respuesta anterior. Lo que iba a decir antes no era una respuesta, simplemente era una mini reflexión de orden práctico. Acá veo a ojo, calculo que hay 150 personas, muchísimas de las cuales son realmente muy capaces, y creo que te agradezco la invitación Azul que damos por aceptada para poder multiplicar esto en colegios, facultades, eventualmente en alguna casa de familia, y para eso necesitamos de todos ustedes. Con respecto al comentario que hizo la señora, que le quede claro que si estamos acá es porque tenemos una visión absolutamente antagónica a la del gobierno, que busca disolver y busca el resentimiento. En cualquier caso, le voy a decir lo que escuché ayer de un abogado que defiende presos políticos y cuyo padre murió en una cárcel a los 80 y pico, o 90. Y dijo esto que es absolutamente así. No es lo mismo tener a mi hermano desaparecido
que tener a mi hermano preso. Gracias. Por favor, yo les pediría que hagan preguntas. Estamos en la mesa para que nos bombardeen las preguntas difíciles. Bueno, perdón. Ahí va mi pregunta acá. Y precisamente, Luis, principalmente a vos te quería hacer la consulta, obviamente a todo el panel, pero en lo personal considero que es un desafío, hasta lo definiría como estratégico en la Argentina, recuperar o explorar una capacidad que creo que no tenemos como nación, que tiene que ver con lograr la síntesis histórica, ¿sí? En nuestro país, la sensación que tengo es que siempre vivimos de antagonismos, ¿no? A lo largo de nuestra historia, y entiendo que tiene que ver con, en ese análisis de la historia, entiendo que tiene que ver con la puja de dos espíritus nacionales, ¿sí? Que yo definiría, por un lado, un espíritu, si se quiere, más tradicional, conservador, más ligado a lo latinoamericano también. Y por otro lado, un espíritu, si se quiere, más de progreso, de ilustración, con una mirada, también uno con un anclaje, si se quiere, más ideológico y el otro más doctrinario, ¿sí? Y acá es donde mi comentario y pregunta va especialmente a vos, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto de esta incapacidad? A ver si coincidís, perdón, en el término, ¿no? De esta incapacidad que tenemos en la Argentina precisamente de lograr esa síntesis histórica y donde nos lleva siempre hasta, te diría, cuestionar a nuestros próceres, ¿sí? Y el que es rosista no puede ser, no puede admirar a Sarmiento, y el que es irigoyenista, bueno, no quiero abundar, no quiero extender, quiero que esto sea más una pregunta hacia ustedes, pero no sé si se interpreta el comentario, ¿no? Sí, te interpreté perfectamente. Mira, vos te imaginaste la historia con una pantalla negra. Y en esa pantalla negra hay una pequeña llamita. Y esa llamita es como un fosforito, donde cada uno, cuando va muriendo, se lo va entregando al otro, para que vaya continuando la línea de la vida en esa oscuridad. Esa es la historia. Nosotros, yo soy un tanto pesimista con respecto a la solución inmediata. Creo que no existe. No son tiempos de héroes. En este momento nos toca el tiempo de mucho trabajo. Siempre lo comparo con la época, digamos, pre-romántica, pre-renacentista, digamos, no romántica. Siempre la gente decía que el medioevo era la oscuridad, el oscurantismo. No, era el invierno, donde comenzaba a germinarse, prepararse la semillita que iba a germinar en la primavera. Y nosotros ahora estamos en el invierno. ¿Qué podemos aportar nosotros? Nosotros podemos aportar el pequeño trabajo de esclarecer, de comenzar a demoler, a cercenar esa historia falsa que nos están imponiendo, pero que ya está anclada, que muchas de las generaciones futuras, muchos chicos y chicas, la van a creer o la creen ya. Yo trabajo en un colegio, y no trabajo en cultura, pero estoy en un colegio, ahí trabajo, y yo veo en la escuela primaria a los chiquitos que pintan a los militares con dientes rojos y con sangre, y a las madres de Plaza de Mayo, y a chiquitos perseguidos. Y a mí me indigna porque no se interpreta la historia, me indignan porque están envenenando a esa juventud y por la incapacidad que tenemos para revertir eso en este momento, y no lo vamos a revertir nunca, pero lo dije al principio, podemos convertirlo en mito, es decir, que la historia dude de lo que están diciendo ellos, y ya le quitamos la mitad de su verdad. Entonces nuestra tarea ahora es una tarea propagandística por un lado, oscura, pequeña, y la otra, la de organizar. ¿Qué hay que organizar?
¿Cómo se organizaron los cristianos en sus orígenes? Así, abajo, uno por uno, casa por casa. Yo llegué hace 2 días a Ámsterdam y siempre tengo la costumbre de pasar por una iglesia que es casi para todas las religiones, que está en una peatonal importante de Ámsterdam. Es una casa y tiene palcos, porque antiguamente los católicos estábamos perseguidos y como estábamos perseguidos teníamos que reunirnos a escondidas y nos reuníamos a escondidas disfrazados de una fiesta popular, de una obra de teatro. Eso tenemos que comenzar a hacer, organizarnos, no hay otro método. Todos los que triunfaron en la historia se organizaron. Esta gente se organizó para el saqueo, esta gente se organizó para la mentira. Siempre, nosotros en nuestro momento nos organizamos para tomar el Sido por asalto, como diría el libro de Massot. Ellos estaban organizados para poder combatirnos. Él está organizado para defender la patria, él está organizado en la justicia, él está organizado en la justicia. Si nosotros no nos organizamos desde abajo, así como ahora, como decía él en Azul, como dirá otro en Tres Arroyos, o yo que iba a Bahía Blanca. Ese es el camino, pero es chiquito, es duro, es difícil, pero va a rendir los frutos. No sé si es la respuesta. César, ya te dejo. Tenemos poco tiempo. Acá vamos a colocar allí unos pequeños volatitos muy modestitos que hicimos con algunas palabras del Papa. Era imaginada una excusa para dejar una dirección de correo electrónico, para que aquellos que estén interesados en acercarse a nosotros lo hagan a través de ese correo electrónico. Existen 2 tendencias dentro del grupo. Las 2 son válidas. Una, la de Luis, que habla de ese trabajo oscuro, persistente y demás, y otros los que anhelamos salir a la opinión pública lo antes posible, una vez que terminemos de reorganizarnos, porque entendemos que este espíritu que sobrevuela acá y que sobrevuela la mesa del panel es mayoría en la Argentina. Entonces están las 2 tendencias. Las 2 cosas las vamos a hacer. Vamos a ir despacio, casa por casa, y también vamos a aspirar a que en el año que viene, donde se disputa electoralmente la administración del país, podamos colocar estos temas en la agenda política. Este es nuestro objetivo. Así que aquellos que quieran acercarse, colaborar y dar opiniones, les vamos a dejar acá un volantito que tiene la dirección de correo electrónico. César. Sí, buenas noches. De los 5 expositores, a José lo conocemos desde que somos muy chicos. Vecinos y compañeros del Colegio Militar. Desde ya, como dijo el señor Luis, la organización vence al tiempo. Y si no nos organizamos, siempre vamos a tener que lamentar y mirar siempre al pasado. Hay que dejarse de perder el tiempo, analizando el pasado, trazar una raya, con perdón, con misericordia, ser amplios de mente y de criterio, para avanzar. No puede ser que la cultura del tener supere a la cultura del ser. Estamos inmersos en una sociedad de consumo que nos trastocan los valores diariamente. José, te invito a que expreses, si sos tan gentil, un poquito el cómo nos hemos organizado para hacerlo públicamente. No tenía previsto esto. No, voy a dar una pauta de Era hasta recién una organización clandestina que acaba de dejar de ser. No, voy a decir cosas de sentido común. No, perdóname, no voy a contestar exactamente lo que me preguntás. Creo que esto que estamos haciendo, y cada uno en su saber específico, quien sabe de campo se reunirá para desarrollar tareas y conocimientos respecto del campo, de educación lo mismo, y así con las distintas áreas. Pero en este orden, en el orden del perdón, no somos tantos los que estamos directamente involucrados y queremos hablar de estos temas. Y por eso es que yo le decía a él que necesitamos de ustedes, es decir, para poder repetir estas cuestiones.
Y en cada área o conocimiento específico, ya sea en el orden gremial, no digo gremial de sindicalista, sino de tarea propia, común o político sin necesariamente ser partidario, tenemos que repetir esa misma función en lo que cada uno maneja. Fíjense que, y esto no tiene nada que ver con la respuesta a tu pregunta, el jueves y el viernes estuvieron en Santa Fe en dos encuentros Graciela Fernández Mejide, que como ustedes sabrán tiene a su hijo desaparecido, con Arturo Larrabure, cuyo padre estuvo secuestrado durante un año, era coronel, secuestrado por el ARP, y estuvimos 3 días compartiendo comidas y conversaciones, además de las oficiales, y donde pudimos hablar mano a mano un montón de cuestiones. Por supuesto que llegado el momento cada uno planta bandera en alguna cuestión en la que opina distinto, pero tenemos mucho en común y podemos acercarnos, y este panel, que es realmente poco frecuente, por no decir casi único, podemos llevarlo a distintos lugares, y por eso es que los invito a que nos den una mano en esa materia. Perdón, por acá. En cortito, ¿qué significa para ustedes este anuncio del relanzamiento de Montoneros con el liderazgo de Firmenich? No alcancé a entender la pregunta. ¿Hablas del pasado? No, hay un anuncio de que se estaría relanzando Montoneros, ¿sí?, en los próximos días, en un encuentro que harían, y en el cual se habla y se reafirma el liderazgo de Firmenich. Entonces, ha salido en los medios mendocinos. Me suena como si Amadeo Carrizo fuera a atajar en el arco del River ahora. Si no tuvieran la gravedad que tienen esta gente, sería ocurrente, pero digo, a mí me produce escozor, es una cosa. Sí, hay un viejo artículo acá, Córdoba, domingo 12 de septiembre de 2010. Reencuentro reunión en Córdoba. Montoneros afirman que no enterraron las armas. La verdad que si siguen por el camino ese, van a volver a cometer el mismo error que cometieron antes. Militarizar la política es una tontería. Nosotros debemos prepararnos, y de eso se trata, y para eso estamos batiendo el parche, de tratar de traer una respuesta como sociedad superadora a la que dimos antes. Porque yo no niego en absoluto la buena intención de la presidenta Martínez de Perón cuando eligió el procedimiento y el curso de acción que eligió. Pero evidentemente entrañaba detalles que no se condicen con la racionalidad, con la humanidad, con la justicia. No estoy hablando en particular del tema de los chicos desaparecidos, sino particularmente de los chicos apropiados, perdón, sino particularmente el tema de desaparecidos. Es decir, los oficiales, los suboficiales, soldados, las personas con las que yo trabajo, condenamos explícitamente la resolución de transformar a los muertos en desaparecidos. Y en particular a eso orientamos el pedido de perdón. Creo que esta gente se equivocaría de medio a medio, espero que nosotros no nos volvamos a equivocar como antes. Yo te quiero decir que es fundamental. Los montoneros vivos se cuentan con los dedos de la mano. No son muchos, son pocos. Y los que quedaron en el extranjero, como Firmenich, no volvieron nunca, jamás volvieron. Y mandaron a los jóvenes que no eran militantes montoneros, sino hijos de los que estaban en el exilio, a la muerte. Y eso la gente, digamos, los viejos montoneros, no lo perdonamos. El equipo de combate niño, que era uno de los 3 equipos de la zona sur, el otro lo dirigía Capón Martínez y el otro lo dirigía en esa época a Rostito, y yo quedo en reemplazo de compañero escribano que muere. De mi ex grupo están todos vivos y nadie está en política. Estudiaron, se recibieron, comprendieron el error que cometieron
son profesionales hoy al servicio del país. La gente que intenta decir esto es gente que necesita prensa. Es como estas locas que aparecen en televisión, que se pelean con fulano, mengano, lo mataban a la vez, que están con Chaurral. Son locas de la política. Él es un hombre que está muy desacreditado. Nadie puede creer en él. Así que no te preocupes por eso. Los otros son más peligrosos, los que destruyeron las Fuerzas Armadas, los que están entregando el país, los que destruyen continuamente la educación. Esos que no son los que se van a militarizar, sino los que cobran un sueldo que nosotros les pagamos, la Cámara de Diputados, senadores, esos son los peligrosos. Nos quedan apenas unos minutitos. Yo me guardo una pregunta para hacer, así que consideren eso, yo soy el que manejo el micrófono. Acá. Buenas noches. Yo me tomé el trabajo de ir analizando lo que pude, de la verdad, de toda esta información que creo que me llevó a recordar un montón de cosas que creo que si estamos acá, todos tuvimos alguno o nos pasó algo. Personalmente, en mi caso, por ejemplo, a nosotros nos allanaron la casa por error. Mi papá estaba amenazado de muerte y mi madre pensó que los que tenía dentro del living de casa eran terroristas. No nos pasó nada. Esta fue parte de la historia que me sirvió para contarles a mis hijos, que leyeran, que se informaran, que nosotros estábamos con mi marido para contarles, que les preguntaran a sus abuelos, y fue lo que me permitió también que un día mis hijas me dijeran: mamá, mis compañeros se creen que los militares se levantaron un día y tomaron el poder. No entienden qué es lo que es la guerra. Gracias a Dios tuvieron muy buenos profesores de historia. Y bueno, y hoy estoy acá. Desgraciadamente parte de mis hijos no están, pero creo que escuchándolo al señor, como comentó recién, lo de Firmenich, pensé, divide y reinarás. Entonces, ¿por qué pensé eso? Porque pienso que acá estamos para unirnos. La prueba de los 5 panelistas nos lo muestra. Y estamos para ser nosotros el boca a boca en cada uno en el lugar que está. No creo que tengamos que estar sentados, sino que finalmente creo que tenemos que unirnos. De alguna forma tenemos que sacar esto a la luz, hablarlo, pero con todos los que tengamos al alcance. Yo cuando me hablan y me cuentan, o veo la televisión o alguno de nuestros comentarios acerca de esto, le digo, yo viví esta historia y la viví así. Creo que me parece que nos toca a cada uno de los que estamos acá decir argentinos son las cosas, comprometernos, ayudarnos para que podamos formar una Argentina mejor y mirar hacia adelante. Vivir del pasado no nos sirve, me duele conocer gente que inclusive está presa, no solamente que no está con juicio, sino hay gente, que hay civiles que están presos por el solo hecho de haber formado parte del gobierno militar, por ejemplo. Y eso nadie lo sabe, y cuando muchas veces se lo he contado a gente joven, no conocen la historia. Así que chicos, ustedes que son más jóvenes que yo tengo 50 años, pregunten, para eso estamos, y nosotros los invito a todos a que nos pongamos argentinos en las cosas. Quería hacer una pregunta y por otro lado me siento totalmente muy nerviosa porque me tocó vivir esta época, tengo 61 años. Mi familia estaba amenazada por el ERP, nos tuvimos que ir del país. Mi padre no era político, sino que pertenecía a una multinacional y secuestraban para conseguir dinero para los distintos bandos. En el momento que tuvimos que abandonar el país, esto lo cuento a los más jóvenes, fue una sensación espantosa de no saber quiénes, por qué nos íbamos, qué éramos. Éramos de alguna manera reos de guerra o, no sé, indeseables. Sentí esa vergüenza de no poder decir mi nombre, de tenernos que nombrar o hacernos los que no nos conocíamos en otro país para poder sobrevivir. A mi padre también se equivocaron
recibió una ráfaga de ametralladora. Por suerte ese día no estaba en su oficina. Lo que quiero decir es que realmente hoy me explota el corazón de ver esta mesa, y la pregunta viene al final. Nunca pensé que iba a poder presenciar una reunión de este tipo con todas las partes, digamos, en un mismo asiento. Yo tal vez tiemblo porque me acuerdo de los encapuchados del ERP, que eran nuestros asesinos, y nosotros mirando por la ventana. Y realmente me parece que lo que he presenciado hoy es algo muy grande, por más que es chiquito, pero esto de poder buscar una identidad común entre todos, esa identidad que yo sentí vergüenza en un momento, entre todos buscar una identidad que nos identifique como Argentina, es algo realmente totalmente novedoso para mí, y me enorgullece de verlos ahí a todos. Me conmueve el testimonio de cada uno. Por supuesto me comprometo desde ya, yo viví 32 años en Venado Tuerto, a llevarlos allá, a que den una charla. Y bueno, lo que siento hoy es algo como impresionante, ¿no? Porque me parece que ha surgido esta bolita. La pregunta que quería hacer, si es la primera vez que hacen este tipo de encuentro, o si ya lo han hecho antes, cómo se han difundido. Bueno, eso nos van a decir en los... Pero realmente los felicito a todos y espero que esto realmente crezca, porque desde la persona de cada uno, desde el convencimiento de cada uno, y verlos ahí sentados a todos, es más testimonio que 20.000 palabras. Yo creo que esto ha roto algo, esta diferencia entre los distintas posturas políticas, que a mí me ha sorprendido enormemente, y estoy orgullosa de que todos ustedes sean argentinos igual que yo. Ahí nos gustaría que el sector más juvenil se haga alguna pregunta. Bueno, me han dado el micrófono. Un comentario. Yo en el año 79, después de haber pasado un secundario bastante convulsionado, tomé la carrera militar. No se escucha bien. En el año 79, después de haber pasado por un secundario bastante convulsionado, tomé la carrera militar por tomar parte en un partido entre los dos bandos que estaban enfrentados. Algunos compañeros míos que estaban del otro bando, los perdí de vista, y después los perdí cuando empecé a darme cuenta que el primer paso hacia la reconciliación era, como soldado, ver en el adversario los valores que yo identificaba para mí. Entonces, era el primer paso de acercamiento para buscar ese perdón mutuo. A partir de ahí me di cuenta de que el perdón era una doctrina que los católicos tenemos imbuida, pero si del otro lado no existe, tenemos que hacer un catecismo del perdón para que ese perdón pueda llegar. Dentro de los adversarios, de los dos bandos, hay gente que no es católica y que no conoce la cultura del perdón. Y si ustedes se fijan, se ha hecho mucho catecismo en contra de eso. Los invito a que vean Canal Encuentro en una serie que se llama La filosofía martillazo, es mentira la verdad, donde habla sobre el perdón y que dice que para perdonar hay una parte que ya no está, por lo tanto el perdón no es posible. Vamos a tener que trabajar mucho en el catecismo del perdón para que se entienda qué es lo que los católicos entendemos por esto y cómo tenemos que llegar a eso. Lo que quería comunicarles también, como un punto que puede ayudar a todo esto, es que yo estoy en contacto con gente de King's College, en Inglaterra, que está haciendo un estudio para presentar un trabajo sobre cómo se está resolviendo el problema de la reconciliación y si sirven o no sirven los juicios para la pacificación. Con lo cual, la idea es juntar toda esa información y entonces lo que propongo es hacer los dos caminos. Acercarnos hacia los centros internacionales que están interesados en develar todo esto y hacer el camino de la lucecita en ese catecismo del perdón para que esto les pueda llegar a aquello que al no compartir nuestra fe les es más difícil y más duro perdonar.
Gracias. Los volantitos que dije que iba a dejar acá, voy a hacer más fácil, los voy a dejar allá atrás, ahí en la mesa que está allá atrás, ¿no? ¿Puedo preguntar? Sí. Le quiero preguntar a Luis, que dijo que no se arrepiente, y le agradezco la valentía de decirlo, pero dijo también que sí hace autocrítica. Entonces la pregunta muy concreta, ¿cuál es la autocrítica que se hace? Creo que la principal autocrítica es haber comprendido que éramos analfabetos políticos. La autocrítica que me hago es de pensar que las Fuerzas Armadas eran fuerzas enemigas cuando eran las defensoras del Estado argentino, es decir, la estructura de la nación argentina. La autocrítica que me hago es haber llevado a mi hijo al destierro, al exilio, y haberlo convertido en un paria. La autocrítica que me hago es haber dejado mi vida en unos ideales que después, cuando llegué a Europa, comprendí que eran falsos. Me autocritico, no puedo decir de lo que hice, porque era producto de los errores. Es decir, yo no le critico a los militares los desaparecidos en el sentido de la muerte, no le critico a los militares las torturas, yo no los acuso de lesa humanidad por eso, porque el delito de lesa humanidad para mí es la guerra, y después de la guerra ocurre todo. Por lo tanto, en eso estamos uno a uno, porque nosotros también estamos en guerra. Y lo cuantitativo de los muertos no es importante. Lo importante es que asesinamos de ambos bandos, pero eso era la guerra. Y me autocritico de haber cometido el error de haber creído que la guerra era la solución para nuestro país. No sé si te contesté. Buenas noches. Lo que pedimos que sea en breve forma. Muy cortos. Bueno, en primer lugar un saludo a los que conozco, a José y a Alcina. Para la gente, esto ya se intentó hace 15 años y se logró en gran medida. Hubo acuerdos de dejar el pasado, inclusive entre el sector de las Fuerzas Armadas y organizaciones guerrilleras. Inclusive se llegó a través de un obispo a que la organización Montoneros hiciera un renunciamiento histórico y un pedido de perdón, así que existió, no es que no existió. Lo que pasa es que este no es un tema de combatientes, y eso es lo que mejor hay que entender. No es ni los militares que combatieron contra la guerrilla, ni los guerrilleros que combatieron contra las Fuerzas Armadas o contra la República Argentina en ese momento, contra el Estado. Sino este es un tema de políticos. Este tema era un tema que estaba ya superado. Hasta que, cuando cae el gobierno, y esto lo digo porque lo presencié, el gobierno de la Rúa y asume Rodríguez Sá, el señor Horacio Berbisky se le presenta a Rodríguez Sá y le ofrece, a cambio de revivir el tema de los derechos humanos, el apoyo de la izquierda. Parece un gobierno que Rodríguez Sá pensaba que iba a ser más largo. Cuando Rodríguez Sá deja el poder, en un mes, ese mismo ofrecimiento Berbisky se lo hace a Duhalde. Y finalmente prenden el gobierno de Kirchner. Y por eso es el kirchnerismo el que resucita todo el tema, mucho más allá de los que combatieron. Por lo tanto, es un tema político de un pequeño grupo reducido que tiene intereses no solamente en la Argentina, sino fuera del país, de incentivar ese tema. Por supuesto que después todo aquel que puede cobrar una indemnización la cobra, todo aquel que le revive el dolor vuelve de un lado o de otro, vuelve a sentir lo mismo que sentía. Pero fundamentalmente hay que entender que esto es una acción de un grupo muy reducido de argentinos que hacen un tremendo lavado de cerebro sobre la sociedad a través de todas estas campañas, que tienen intereses que van mucho más allá de la verdad y la justicia y la concordia, y que en este señor, Horacio Berbisky, que Luis lo debe conocer perfectamente bien, el segundo jefe de inteligencia Montonero, Berbisky, incentivó intentó con 3 candidatos a presidente de la Nación hasta que lo logró con Kirchner, prometiéndole el apoyo de la izquierda argentina, de la izquierda revolucionaria argentina, a cambio de reiniciar nuevamente los juicios y empezar todo de nuevo, cosa que estaba cerrada
casi cerrada con los juicios a las juntas, el Nunca Más, y mucha relación que hubo entre organizaciones, porque inclusive mucha gente que participó de organizaciones se reunieron con militares. No es la primera vez. Esto es nuevo ahora después de 15 años. Pero hasta el año 89 hubo muchísimas reuniones de este tipo. Era para agregar esto nada más. Abonando lo que decía Gustavo, son varios lo que decía Gustavo. Allí tienen, eso que está allí proyectado, dice compromiso solemne por la pacificación y reconciliación nacional sustentada en la concordia social, si no leo mal, y la autocrítica nacional. Tiene 3 puntos, está firmado por todos los jefes de Montoneros en el año 89 y fue presentado ante la Virgen de Luján en abril del año 89. Fue una decisión política en aquella época. Como dice Mirta Legrand, los públicos se renuevan y hay que intentarlo de nuevo. Enrique. Yo honestamente creo que de ninguna manera está la idea en la mesa de tener originalidad. No es el objetivo. No pretendemos ser originales, se ha hecho hace 15 años atrás, está muy bien, lamentablemente, si es una buena idea, es una pena que no hayan persistido. Yo creo que las ideas no son del que las tiene, sino del que las lleva adelante. Y creo que efectivamente, como decís vos, Gustavo, esto es un tema político, no tengo lugar a dudas, y esto que estamos haciendo es política. No es política partidaria, ni lo pretende ser, pero es política. Es comunicarse con la polis, ¿no es cierto?, y transmitir ideas y reflexionar humildemente. Efectivamente, como vos decís, creo que son un porcentaje minoritario de la población, pero que evidentemente han sido muy eficaces, muy efectivos, porque nos han impuesto su voluntad y nos han impuesto sus deseos. Yo creo que la mayoría de los normales, de la media de la sociedad argentina, ¿no es cierto?, si hay una idea buena, bueno, quizás la tome, y si tienen la persistencia de mantener el tiempo, quizás lo logren, y si somos medianamente eficaces, menos que ellos, pero como seguramente somos mucho más, posiblemente logremos el objetivo que vos y todos nosotros perseguimos, que es una patria de felicidad, de bien común. No, perdón, pensé que Julio quería hablar. Breve reflexión con relación a lo que he escuchado recién. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero sobre la política actual me parece que es un relato fraccionado, digamos unidimensional, que cega, que no incluye la verdadera realidad de las cosas. Pero me parece que, dado que el tema de esta mesa es reunirnos, digamos, en una actitud superadora, no hay que perder la perspectiva histórica, porque estas mismas cosas, yo que soy viejo, también las he experimentado en tiempos pasados con los relatos militares, donde había una única verdad, no se podía opinar en contra, y la interpretación era totalmente distinta. Yo creo que realmente, en orden a la memoria, que hay que purificarla, es un trabajo de siempre y que nunca va a ser perfecto, hay que aceptar que vamos a tener diferencias en relatos, en la interpretación de qué es lo que pasó en la Argentina, cómo se sopesa esto, cómo se sopesa el otro. ¿Sí? También vamos a tener diferencias a la hora de cómo concebir la justicia, la reparación en esto o en aquello otro, una condena, etc. Por ejemplo, yo personalmente pienso de que fue bueno en una exigencia de justicia el enjuiciamiento primero que se hizo de las cúpulas militares montoneras, porque era necesario que la sociedad juzgara esto y hubiera, digamos, un mensaje a la sociedad: esto fue injusto, profundamente injusto, y que hubiera una reparación. Pero a esta altura del partido, me parece que hay que ser conscientes de que esas imperfecciones de los relatos, cada uno tenemos una opinión, otra, es muy difícil ponerse de acuerdo en todo, estas distintas
opiniones e imperfecciones de la justicia que unos u otros podemos apoyar. Esto no tiene que ser inconveniente o óbice para dar ese salto. El perdón, que es lo que nos convoca, en realidad es una renuncia de fondo, una renuncia del corazón, una renuncia a lo que uno tiene derecho. Uno tiene derecho a cierta reparación, uno tiene derecho a cierto castigo, a cierto reproche, ¿no es así? Bueno, pero el perdón es un paso más, ¿no es así? Es una renuncia a eso para en aras de un interés superior, que es un reencuentro con el otro, como otro, más allá de sus errores, más allá de las ofensas, más allá de las cosas. Entonces, me parece que no tenemos que encerrarnos cada uno en nuestro relato, en nuestra visión de la justicia, sino propender a que haya ese salto hacia el perdón, que supone las diferencias, supone aceptar las diferencias, asumirlas como tales, pero esa renuncia que es ir un poco más allá de eso. Solamente eso quería comentar. Lamentablemente, perdón, veo un joven allá, así que vamos a dejarlo que... ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una sola consulta, o más que nada una pregunta. Yo tengo 25 años, me llamo Maximiliano Vila. Yo en la secundaria fue cuando arrancó el tema del 24 de marzo, yo escuché una sola campana. Me gustaría aprovechar, ya que hay dos personas que han participado durante el proceso, no las víctimas, sino aquellas personas que han participado, ¿cuál fue su rol y en qué hechos han intervenido para tener un poco de conciencia, ya que están dos partes? Por ejemplo, nos mostraban en Formosa cuál fue el hecho o lo que ha hecho la parte de la guerrilla, pero para poder conocer bien cuáles fueron los roles de cada uno. Porque me parece que hay muchos jóvenes que no conocen cuál es la verdadera historia o cuál fue lo que realmente pasó. Esto fue más un vaivén entre adultos que conocieron la historia, que la vivieron, y no de jóvenes que solamente son, como dicen, un mito. Entonces me gustaría saber cuáles fueron, o sea, la actividad que tuvieron durante este proceso. Bueno, en mi caso particular, yo, como les contaba hoy, tenía 20 años, y la gente tiende a generalizar, ¿no? Cuando dicen militares, y parece que fuese lo mismo el general Videla que yo. Hasta hace poco tenía bigote nada más, así que, bueno, más me podían asociar. Ahora me dejé la barba para tratar de diferenciarme un poco. El ejército es una institución muy grande, o las Fuerzas Armadas son instituciones muy grandes. Eran muy grandes, ahora son más pequeñas. En aquel entonces éramos cerca de 10.000 oficiales. Había 20.000 suboficiales, teníamos 120.000 soldados incorporados. Era una cosa tremenda. Entre el general Videla y yo había más o menos 17 niveles de mando, ¿no es cierto? Estaba muy distante. Lo que hablaba el general Videla con la presidente Perón, las cosas que escribían, los decretos secretos, las órdenes de operaciones, todas esas cosas a nosotros no nos llegaban, porque era un mamotreto así a nivel presidente de la nación, bajaba al ejército y era así, bajaba un cuerpo y era así, bajaba una brigada y era así, al regimiento le llegaba una hojita y al subteniente le llegaba una orden verbal, ¿no es cierto? Yo era un subteniente. Entonces a mí, en el año 75, en las operaciones militares en Tucumán, ¿no es cierto? Yo era del arma de comunicaciones, bueno, cumplía mis funciones específicas de comunicar a las unidades, ¿no es cierto?, que era mi rol específico, y eventualmente se hacían algunas operaciones, ¿no es cierto?, complementarias de las operaciones militares, controles de ruta, detención de personas, allanamiento, puede ser, sí. Yo ese tipo de cosas las he hecho, ¿no es cierto? Sé que puedo ser imputado en cualquier momento, por esto que te estoy diciendo. Mañana a alguien se le ocurrió que entré en su casa y yo termino imputado, quédate tranquilo. Pero bueno, es la verdad, es la verdad. Si mañana termino preso, acordate de que fue por contestar una pregunta. Yo no cometí ningún delito. No era cuestión de delitos, sino en qué actividades participaron. Ustedes saben de la parte de los montoneros. Depende del nivel, ya te digo, es decir, son cosas muy concretas y muy específicas. Yo tengo compañeros presos que están con prisión perpetua porque firmaron un recibo de detención de una persona. Fueron a detener a una persona porque se les ordenó detener a una persona en el marco del estado de sitio, ley grave y de excepción, durante la cual no existen los derechos individuales. A este señor le ordenaron ir a detener a una persona, se fue de uniforme, entró, golpeó la puerta, está fulano tal, sí, bueno, venga, tiene que acompañarme, señora, firme acá, lo llevo detenido, lo
llevó detenido, lo entregó a su superior, ese lo entregó a otro, ese lo entregó a otro, ese lo entregó a otro. Como está el recibo firmado por el subteniente fulano tal, el subteniente fulano tal está condenado a prisión perpetua ahora en Marcos Paz. Pero nuestra función, por el nivel de jerarquía que teníamos, era muy pequeño. Cuando yo cuestioné el tema de desaparecidos allá en el año 75, es decir, en el 74 yo ya sabía que había desaparecidos, cualquier persona que integraba la sociedad en aquel entonces sabía que había personas que morían y aparecían, y sabía que había personas que desaparecían y todos presumíamos que estaban muertos. En el año 75, cuando el ejército entra en operaciones, ya tengo alguna evidencia más certera de eso. Entonces yo me presento a mi jefe y le digo, mi mayor, ¿qué pasa con esto? Y el mayor me contesta, subteniente, usted es un joven oficial, el secreto, el velo, la sorpresa, son condiciones fundamentales para el éxito de las operaciones militares. Así que nosotros tenemos que ocultarles todo lo que podamos a ellos, porque ellos saben mucho de nosotros y nosotros poco de ellos. Entonces, si les producimos bajas, las vamos a ocultar. En algún momento, quédese tranquilo, tenga confianza, ¿no es cierto? Esto se va a conocer. Yo le creo a ese señor, lamentablemente se murió, era una persona extraordinaria, y creo que me lo dijo de buena fe. Y creo que en alguna medida, como yo, ¿no es cierto?, ha sido defraudado por la dirigencia. Yo me siento defraudado por la dirigencia. Yo me siento, en alguna medida, me siento una víctima de la dirigencia. Así lo siento, honestamente. Así como te confesé el miedo que tenía, y todas mis sensaciones, de la misma manera digo, yo íntimamente no busco reparación económica, no busco nada, absolutamente nada. Pero cuando termina una guerra, en cualquier campo de combate, ¿no es cierto?, atacan, se defienden, mueren, quedan acá los cadáveres, se repliegan, y el reglamento dice clarito lo que hay que hacer con los cadáveres. Se toman los datos, se guardan los efectos personales, se los entierra lo más decente que se pueda, donde se pueda, y finalizado el conflicto, se devuelven los efectos personales, se da la lista, y se dice, están ahí. Y si cayó una bomba y ya no están ahí, y bueno, son las cosas de la guerra. Necesitamos revertirle. Pero realmente es así. Pero creo que apuntaba Luis también, que apuntaba la pregunta un poco a Luis, ¿no? Para escuchar a la Casi diría una moción de orden. En 1 hora y media, 2 horas o incluso 4 o 5 horas no vamos a poder agotar de ningún modo esto. Esto son años de historia argentina de muchísimas personas, de millones de argentinos. Cada uno de nosotros sabe o ha estudiado o conoce en profundidad algún sector. Si a alguno le interesa hacer preguntas o incluso armar algún debate o lo que sea sobre algo que cada uno de nosotros o gente que está acá sepa, hagámoslo. También entendamos cuál es el tema del panel, ¿no? No, está bien, está claro, no estoy... Estaba hablando Luis. Bueno, antes, porque quizás son de las últimas preguntas, quiero, antes de contestarte a vos, decirle a la señora que habló que se le murió un pariente militar, a usted, que no le pude decir en ese momento. Yo desde el 2009... Tengo preso un hermano, sin ser juzgado. Bueno, yo desde el 2009 sistemáticamente visité Campo de Mayo. Y tiene 74 años. Quiero decirle que no olvidamos a los presos políticos. Después fui a Marcos Paz, justamente acompañado con él, ¿no es cierto? Fuimos a Marcos Paz y no quise volver más a Marcos Paz a visitar los presos políticos, porque están hacinados y no tienen espacio y con mucha ansiedad esperan a la familia. Entonces me siento que soy una persona molesta, pero ninguno se olvida de los presos políticos. Lo que pasa es que estamos incapacitados para solucionarlo. Eso me quedaba en el tintero y se lo quería decir. Con respecto a lo que vos me preguntabas, que era más o menos la misma pregunta, para él es más fácil responderlo, porque era un hombre legal. Es decir, cumplió todas las normas legales que puede cumplir un ciudadano que quiere defender la patria y va al colegio militar. En el caso mío es más difícil. Nosotros éramos ángeles, o sea, nosotros
no teníamos el parámetro cultural, social que tenían los militares o que tenían algún sector de las clases sociales. La mayoría de nosotros nos criamos en la década del 50 viendo películas de Sandokan, de piratas, El llanero solitario, El zorro, Cisco Kid, todo lo que vos te podés imaginar, que era la justicia y la aventura. Cuando estos sectores como los nuestros ven fracasar inconscientemente, ven caer el régimen del peronismo, que nos alimentó, pese a que yo era antiperonista, porque fue un régimen donde yo estaba vestido con un delantalito blanco, un moño azul, y recibía mi leche, mi educación y el catecismo en el colegio. Cuando vemos caer eso, algo se ha producido en todos nosotros, alguna tara se destapó. Y eso nos lleva, digamos, a ver el mundo exterior, como lo ven los pibes ahora que se facean, o están por la virgen, salen de los boliches dados vuelta, a ver el mundo exterior como que no es el correcto, que el correcto es el propio. Y en eso hay un incremento de la ideología cubana, de lo que era el socialismo, de lo que eran las películas del neorrealismo, por ejemplo las italianas, las francesas, las películas rusas, donde todo, digamos, el único sentido de la vida era la vida por el otro. Pero cristiano, pero al revés. Por los comunistas, en el fondo, si vos los lees, no hacen más que succionar el judío-cristianismo. O sea, levantan nuestra bandera, después las ponen de roja, las ponen roja. Entonces nosotros comenzamos a creer que ese era el camino. Los primeros pasos míos fueron simplemente tirarle piedras a la policía, porque yo creía que la policía, digamos, estaba obrando mal. Fue una manifestación en Parque Patricio, donde yo me hice peronista de la CGT, y veía cómo cargaba la montada, cómo tiraban gases, y a mí me parecía correcto y comencé a tirar piedras. Después las cosas fueron evolucionando, nos enfrentamos con la burocracia sindical. Yo comencé a trabajar en villas, en fábricas, y eso sí nos corrían a palazos y con tiros. Entonces comenzamos a tratar de armarnos. Algunos compañeros míos eran del autocravo, investigábamos cómo se hace una bomba. Me acuerdo que se nos ocurrió hacer nitroglicerina, inventábamos, y lo poníamos debajo de los camiones de la vascongada y se explotaba. Locos. Y con el tiempo comenzamos a ver que también podíamos obtener armas. Algunas las compramos y después vimos que se las podíamos robar a la policía. Y algún día hubo un enfrentamiento, un tiroteo. Uno de nosotros murió, un policía murió. Y después comenzó la clandestinidad y teníamos que vivir de algo. Comenzamos a saltar blindados, comenzamos a saltar bancos y comenzamos a hacer secuestros. El resto de la historia la conoces. Después matamos. Esa fue la historia. Bueno, yo le... La última. La última. El primero, como argentino, quiero agradecerles que estén sentados ahí en la mesa. Lo que quiero hacer es una reflexión porque yo estuve ahí, de ser montonero, o sea, siempre me inculcaron amor por la patria, y en agosto del año 70 tuve reuniones con patriotas que murieron siendo montoneros, pero que tuvieron la desgracia de ser capturados por el fanatismo. Eso es lo que les pasó. Yo tuve la suerte de que... Más cerca de la boca el micrófono. Tuve la suerte que el fanatismo no me capturó. Me refiero a César Vela, Marcela Gordillo, Federico Acuña, que económicamente no tenían problemas, pero querían el país y querían un arreglo, querían encontrar una solución al país. Pero los capturó el fanatismo. Los tres están muertos, desaparecidos y muertos. Y creo que el problema que tenemos es cultural. No es un tema que, o sea, a mí no me extrañaría que aparezcan otros montoneros con otro nombre con lo que está pasando hoy en el país. Se genera mucho enojo por la desigualdad, por la injusticia, por la cantidad de cosas que pasan y no de ahora, pasaron siempre. O sea, a mí me gusta ver siempre un poco el tema de causas y consecuencias. Siempre miramos las consecuencias y no analizamos las causas. Y yo creo que lo que pasó en la década del 70 fue una consecuencia de lo que estaba pasando en el país. Y lo que pasó después con los militares, también tuve la desgracia de tener que acompañar a mi padre a reconocer a
a su hermano, a mi tío, un balazo acá. Y apareció en el riachuelo con un bloque de cemento. Perdón. Entonces creo que... Bueno, muchas gracias por la visibilidad. El dolor nos iguala. Nos hermanamos en el dolor, lamentablemente. No, pero también tengo, he tenido amigos militares y esto fue una locura, pero la locura es que tenemos un problema cultural, somos muy individualistas, somos brillantes, hay premios Nobel, tenemos un papa, tenemos unas condiciones extraordinarias, pero todo lo hacemos de forma individual, nada lo hacemos en conjunto, no somos capaces de ganar un mundial de fútbol. Todo, no, yo quiero que alguien me diga qué hizo la Argentina en conjunto, nada, y tenemos gente brillante. Y la conclusión, yo llego a la conclusión de que me comparo con este país riquísimo que Dios nos dio, con Estados Unidos y con Australia, y dónde están ellos y dónde estamos nosotros con la misma edad. Y la diferencia es que Estados Unidos lo hicieron los Pilgrims, que fueron expulsados de Inglaterra por un problema de religión, y fueron en el Mayflower, se subieron, fueron con sus familias, hicieron un país y marcaron reglas de juego. En Australia eran presidiarios que fueron confinados a quedarse ahí. Y acá, yo tengo 8 generaciones de argentinos, toda mi sangre es española. Acá vinieron los españoles, nadie vino a quedarse, vinieron a llevarse. Y lamentablemente se ha hecho en la Argentina una cultura del saqueo. Yo les pido disculpas, tengo la obligación de ser puntual con la gente del colegio que tan generosamente nos ha abierto las puertas. Volvemos a agradecerle, seguramente las preguntas son miles. Para cerrar este panel, estaba emocionado Jorge Casareto, pero no está, se acaba de retirar. Le íbamos a pedir una bendición, le íbamos a pedir que este panel dé fruto, y fruto significa que pueda desarrollarse, que pueda crecer y que pueda ser ofrecido este camino de la concordia a los argentinos para el año 2015. Yo les agradezco muchísimo la presencia de ustedes acá y les pido que tanto a Enrique como a Luis, como a Rogelio, como a Julio y como a José le brindemos un fuerte aplauso. A ver, ahora le pregunto, Nico. Ahí le pregunto a él, que es el encargado.